Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a continuar con los trabajos del 12º Congreso Internacional de Contaduría Pública. El día de hoy tenemos la presencia de una distinguida personalidad del ámbito académico, profesional y de investigación en el tema de la contabilidad ambiental. El doctor Ricardo Palén Acuña, que nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina. Leer una muy pequeña semblanza de la gran trayectoria académica y profesional que tiene el doctor Palén. Él es contador público por la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Él es especialista en gestión universitaria por la Universidad Nacional de Mar del Plata. Tiene un máster en Administración de Negocios, un MBA por la Universidad de Baltimore, en Estados Unidos. Es doctor en Ciencias de Dirección por la Universidad Argentina de la Empresa. Es doctor honoris causa de diferentes universidades nacionales y extranjeras, públicas y privadas. Es profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires en Argentina, profesor titular ordinario de Contabilidad Básica en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y la Universidad Nacional de La Matanza. Profesor honorario de distintas universidades nacionales, extranjeras, públicas y privadas. Es una personalidad destacada de las ciencias económico-administrativas de la Ciudad de Buenos Aires, nombrada en 2014. Dos cátedras de honor, la Cátedra en Contabilidad Social y Ambiental y la Cátedra en Sistemas Contables llevan su nombre, profesor emérito Ricardo Palén. Es docente investigador categoría 1 del Consejo Interuniversitario Nacional. Es director académico de la Escuela de Estudios, fue director académico de la Escuela de Estudios de Posgrado, director del Departamento de Contabilidad y coordinador de asesores del señor decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, y nos estaba compartiendo durante la comida que recién va a ser nombrado decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Es fundador, primer presidente y presidente honorario del Consejo de Decanos de Ciencias Económico-Administrativas de Universidades Nacionales en Argentina y es presidente de la Comisión Técnica de Educación de la Asociación Interamericana de Contabilidad. Es también autor de varios libros y artículos de su especialidad. Ahora tenemos un invitado de lujo. Bienvenido, Ricardo, doctor Palén, y muchas gracias por la asistencia. Gracias, Alejandro. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes. Están dormidos todavía. ¿Vieron la presentación que hizo Alejandro? En realidad, así es, pero en realidad es porque estamos en casa de amigos y entonces los amigos nos presentan bien a uno, ¿no es cierto? Para que aparezca todavía mejor de lo que puede ser. Pero eso lo van a juzgar ustedes después, porque la idea es que esto no sea una conferencia. Se llama conferencia magistral, pero la idea es que reflexionemos juntos. Es decir, vamos a trabajar juntos una idea para tratar de llegar a una conclusión, o a varias. Pero vamos a ver que vamos a tratar de enfocar algunas cuestiones que ustedes están acostumbrados a ver como estudiantes de otra manera. De que podamos pensar lo que estamos estudiando, ¿para qué nos puede servir? ¿Ustedes qué me dirían si yo les dijera que la contabilidad, como la conocemos hoy, no sirve? Alguien podría decir, yo sé que estoy haciendo estudiando acá. ¿A qué vine yo? Alejandro, coño, ¿a qué me invitaron? Dicho así, al principio de esta charla, suena raro, suena complicado, entonces ustedes pueden decir, no sigo más. No. Ahora viene lo bueno de esto. Ustedes no tienen ni idea del campo de acción que tienen. Porque todo lo que nos supimos hacer nosotros, estoy seguro que lo van a hacer ustedes. Es decir, o no supimos, o no pudimos,
o no quisimos. Nos resultó más cómodo, nadie había descubierto esto, y entonces resulta que nos limitábamos siempre a pensar, nosotros cuando estudiábamos la carrera de contador público, a que seguramente me iba a recibir y iba a pasar a integrar uno de los grandes despachos donde se auditan estados financieros de empresas multinacionales. Ahora la pregunta es, ¿cuántos de nosotros tenían la posibilidad de eso? ¿Y el resto no tenía ninguna posibilidad? Cuando nosotros pensamos en el contador público, ¿pensamos en Fray Luca Pacioli? Que además Fray Luca Pacioli lo único que hizo fue sistematizar la partida doble. No es el inventor de la contabilidad. Si ustedes visitan alguna de las ruinas que tienen muchas y muy lindas aquí en México, van a ver en varias de ellas que hay anotaciones que tienen que ver con la contabilidad de mayas, aztecas, lo que ustedes quieran, de incas en el Perú, en el norte de nuestro país, Argentina también. O sea que Luca Pacioli no inventó la contabilidad, la sistematizó. Y entonces inventó aquello del debe y el haber. Que cuando ustedes empiezan a estudiar contabilidad les parece raro, porque está invertido. El deudor y el acreedor. Me explicaba un contador también médico, está raro, ¿no? Contador y médico también. Eso tenía que ver con los hemisferios del cerebro. Ahora yo me quedé. Ahora se habla de la neurociencia, también hablan de la neurocontabilidad, pero no nos vamos a meter en eso hoy. Los hemisferios tienen que ver con que el hemisferio izquierdo maneja el lado derecho y viceversa, el hemisferio derecho del cerebro maneja el lado izquierdo. Dicen que a lo mejor a Luca Pacioli se le ocurrió esto por lo cual invirtió dónde estaban los créditos y las deudas, el cargo y el abono, etc. Pero claro, no podíamos también contar la historia media amarilla de Fray Luca Pacioli. Se corrían muchas versiones sobre Luca Pacioli que tampoco las vamos a tratar acá hoy, que no sería académico. Después, si quieren, nos quedamos charlando. Entonces vamos a hablar un poquito de qué es esto de la contabilidad ambiental. No es que estamos pensando en una contabilidad distinta, sino, fíjense, cuando nosotros pensamos en los informes contables, estamos diciendo que la contabilidad para nosotros es un sistema de procesamiento de datos que lógicamente se traduce en la elaboración de informes contables. Entonces, ¿por qué la contabilidad necesitamos que sea útil? Para que a ninguno de ustedes, ni a mí, ni a los compañeros que están aquí adelante, nos digan, no, pero la contabilidad no va a existir más porque existe la computación. Nada más distante. Nada más distante. La computación es a nuestra época, los sistemas digitalizados son a nuestra época, lo que en la época de Fray Luca era la pluma y la tinta. Son herramientas. El pensamiento es nuestro. Y vieron que a veces decimos que la máquina está pensando cuando se demora en procesar. La máquina no piensa, por ahora. Quiere decir que no vaya a pensar. Por ahora todavía en esto no piensa. Ejecuta lo que nosotros detectamos. ¿Cuál es la confusión del que dice la carrera de contador público no va a existir más? Porque contabilidad está confundiendo contabilidad con registración. Contabilidad con registración. Recién hablábamos de Fray Luca. Eso es la registración. El debe y el haber, la partida doble, etcétera, etcétera. Es una parte de la contabilidad. Nada más que eso. Es una parte. La contabilidad tiene que ser útil a todos los usuarios que tienen que
tomar decisiones. Cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros debería poder manejar información contable, por ejemplo, gubernamental. Porque todos ustedes y todos nosotros, queridos compañeros, tributamos impuestos directa o indirectamente. Por lo tanto, ¿somos usuarios de esa información contable o deberíamos serlo? Quiere decir que primera cosa que tenemos que preguntarnos es si es correcto que las normas contables las elaboremos solamente los contadores. Claro, lo hacemos nosotros para nosotros cuando somos auditores. ¿Alguna vez le preguntemos a alguien, a alguno de esos usuarios, si qué quieren conocer? ¿La contabilidad para qué les sirva? No, nosotros decimos que las normas nacionales, las normas internacionales de información financiera, lo que fuera, lo elabora un equipo X de contadores que puede ser muy bien, muy intencionadamente, muy bien, pero me parece que están perdiendo la noción de utilidad. La contabilidad tiene que ser útil. Si no es útil, no sirve. Y por ende corremos el riesgo de no servir nosotros. Y vamos a hablar de aquí en adelante de un tema que parece menor, pero que es la función social de la contabilidad del contador público. Se ha tratado de meter en las cabezas de muchos que el contador es un tipo frío, que no le importa nada, que trabaja nada más que para el cliente. Digamos, una maquinita más. Fíjense que esto no es así. Porque esta reflexión que estamos haciendo juntos, yo espero que ustedes la recuerden ahora, un poquito más allá, y sobre todo cuando sean profesionales. Porque todos estamos aquí reunidos ahora, porque hay alguien que tributa para que ustedes puedan estudiar y nosotros podamos enseñar. Esa enseñanza también nos lleva a nosotros a aprender cada día más de ustedes. Hay mucha gente trabajando aquí en Guadalajara, para que nosotros estemos sentados acá escuchando esta charla, aportando con sus impuestos. Por lo tanto, hablamos entonces que la utilidad de la contabilidad justifica dos cosas: o que implemente un nuevo sistema contable, o que lógicamente modifique el que existe. Y ustedes van a ver en bibliografía por ahí que generalmente se habla de que la contabilidad es parte o es un subsistema del sistema de información. Yo me atrevo a decir que la contabilidad para mí es todo el sistema de información. Y exagerando un poco más para cuando se reúnan con amigos que no siguen la carrera de contador público, díganle que es el centro del mundo. Claro. Deben decir, claro, porque a vos te gusta la contabilidad, sos especialista de esto, vivís de esto. Pero fíjense, si nosotros analizamos ¿dónde podríamos ubicar a la contabilidad? Por un lado tendríamos la economía y por otro lado la administración. Es decir, cómo los administradores de cualquier tipo de ente, de cualquier empresa, de cualquier organización, pública o privada, va a tomar una decisión adecuada. ¿Cómo? ¿Cómo va a conocer la realidad económica? ¿Alguien va a ir de cuenta? No. De esa contabilidad que debería ir en el centro. Si nosotros imagináramos un pizarrón aquí, pondríamos sobre el lado izquierdo la economía, sobre el lado derecho la administración y en el centro la contabilidad o el sistema de información contable. Por eso esa sonrisa es exagerada, porque no es el centro del mundo. Pero todos los numeritos que aparecen por ahí, que tenemos algún tipo de índice, alguna cuestión, todo eso es contabilidad. Y el mundo se maneja por numeritos. Y esos numeritos tienen que ser de ustedes. Tienen que ser elaborados por ustedes. Y ahora vamos a ver. Entonces decíamos que es todo el sistema de información, no solamente parte.
Y entonces vamos a tratar de que la contabilidad la podamos partir en segmentos, en distintos segmentos de la contabilidad. El principal problema de la teoría contable de la contabilidad es el referido a la segmentación, o cuál es la unidad contable absoluta. Tampoco nos vamos a detener demasiado en hacer todo un tratado acá académico de aquel viejo tema si en ciencia, arte o técnica. No viene al caso. Hay distintos tratadistas que algunos dicen que ciencia, otros dicen que técnica. No lo vamos a discutir aquí. Pero claro, sí vamos a hablar de los segmentos de la próxima Filipina, que son estos 5 que ustedes tienen acá. Hablamos de un segmento de contabilidad gerencial, de un segmento de contabilidad patrimonial. En la Argentina se llama contabilidad patrimonial a la contabilidad financiera. La contabilidad financiera es para nosotros y para las normas contables argentinas contabilidad patrimonial. Por eso ustedes se encuentran ahí contabilidad patrimonial. La contabilidad económica, la gubernamental y el segmento más novedoso y último, que es el de la contabilidad social y ambiental. Fíjense, de estos 5 segmentos, generalmente nuestras universidades, y digo todas, se ocupan de enseñarnos la contabilidad financiera. Y todo el mundo está preocupado con la registración, con el producto final de esa registración, que son los estados financieros, y es el único segmento, el único de los 5, el único de la contabilidad financiera o patrimonial, que está alcanzado por las normas contables. Nosotros no. ¿Vieron la NIF y todas las normas? Excelente, solamente para las normas, perdón, solamente para el segmento de la contabilidad financiera. Por lo tanto, vamos a tratar de tipificar cada uno de esos segmentos para después avanzar un poquito más. Cuando hablamos del segmento de la contabilidad patrimonial o financiera, hablamos de un segmento empresarial, por supuesto, pero es de uso externo de del ente que estamos tratando. O sea, es un estado financiero de publicación. Son balance, estado de resultados, etcétera, que yo publico hacia afuera. Producto final, los estados financieros. Orientar a los individuos ajenos al ente, inversores de riesgo, accionistas y acreedores. Esto ustedes lo saben de sobra. Pero es importante decir entonces, agregado ahí, que es el único segmento de la contabilidad que responde o debe responder a normas internacionales de información financiera o a normas locales de cada uno de los países. Ahora fíjense, pareciera que el campo de la contabilidad era solo eso. Tenemos otros 4 segmentos. Y además, ¿se acuerdan lo que hablamos al principio de si la contabilidad servía o no? El segmento de la contabilidad financiera o patrimonial tiene una seria restricción, muy seria, que vale la pena que reflexionemos también por qué dijimos lo que dijimos. Si la contabilidad nosotros la tomamos en sentido restringido y hablamos de la registración nada más, que es lo que tengo en ese segmento, fíjense que la otra vez haciendo un trabajo de investigación en la Universidad de Buenos Aires, referido a las normas internacionales de información financiera, en el rubro de intangibles de esas normas, no se permite la registración de, por ejemplo, un valor marca que no se haya adquirido por compra. Es decir, si se autogeneró, la norma no permite que yo lo haga constar en mi rubro de intangibles. Y esa investigación que les digo yo tenía que ver con el balance consolidado de Coca-Cola. Yo les quiero preguntar a ustedes, ya que dijimos que íbamos a reflexionar juntos, ¿ustedes piensan que la marca Coca-Cola tiene algún valor?
Y yo creo que sí, si a veces los niños antes de decir papá y mamá dicen coca. Ahora, la pregunta es, ¿por qué, si no puedo registrar ese valor, la empresa Coca-Cola en su balance consolidado no lo tiene y tiene un valor? Deberíamos preguntarnos si entonces esa contabilidad es íntegra. O las normas internacionales de información financiera es fatal. Es un tema para pensar. No vale la pena que lo digamos ahora. Cuando hablamos de la contabilidad social y ambiental en una primera instancia, se pensó en un segmento no económico. Pero claro, se avanzó mucho en ese tema, lo vamos a ver inmediatamente, y entonces decía originalmente que se refería a los objetos sociales, producto de teorías sociológicas, de temas medioambientales, como si fueran distantes de la realidad. Vamos a ver luego que no es así. Es cierto que se procura medir en términos diferentes a lo que sugiere la economía, pues las metas sociales, tanto macro como micro, exceden el reduccionismo económico. Esto tiene que ver con que algunos organismos públicos y algunas ONG, como le decimos nosotros, organizaciones gubernamentales, no tienen como objeto la utilidad, sino tienen como objeto un servicio social. Por eso, por lo menos en la Argentina está vigente lo que se denomina el balance social, y es una norma también de lo que se llama la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas. O sea, el contador público está obligado a hacer un balance social también. Pero claro, nosotros hablamos de la responsabilidad social del contador público. Y vamos a tratar de pensar un poquito qué pasa con un acontecimiento social cualquiera. Un acontecimiento social cualquiera, a corto, mediano o largo plazo, una huelga, por ejemplo, o cualquier acontecimiento social que ustedes quieran pensar que sea masivo, va a tener su correlato económico a corto, mediano o largo plazo. Ese correlato económico, ya que nosotros nos llenamos la boca diciendo que el contador debe reflejar la realidad económica, ¿no deberíamos tomarlo nosotros también? ¿Por qué no? ¿Alguien que me explique el por qué no? No hay motivo para el no. Muy bueno. Entonces, decíamos, esa cuestión, explíqueme a alguien por qué nosotros no deberíamos tomar esos correlatos económicos de los efectos sociales y reflejarlos en la contabilidad. No veo por qué no. El segmento de la contabilidad económica tiene que ver con la balanza comercial. Es decir, ustedes saben que la balanza comercial es la diferencia entre importaciones y exportaciones de cada país o del grupo de países, y ese es el segmento del que estamos hablando. No vale la pena tratarlo demasiado ahora, pero es para que vean cuántos lugares, cuántos segmentos no están alcanzados por las normas internacionales de información financiera, y hay tanto por hacer usted, eso en el futuro. Cuando vayamos avanzando un poquito más, lo van a ver más todavía. La contabilidad gubernamental, cuando hablamos de la contabilidad gubernamental, también denominada pública, yo sostengo que en realidad también el segmento de la contabilidad financiera es contabilidad pública, porque son estados de publicación. Por eso yo prefiero llamarle contabilidad gubernamental a nivel de todo, a nivel nacional, a nivel provincial o de estado y a nivel municipal. Entonces valdría la pena preguntarse, cuando hablamos de los destinatarios ahí, de esa contabilidad gubernamental, hablamos de los funcionarios públicos, que son los que tienen que tomar decisiones.
y hablamos también de la ciudadanía en general, por lo que decíamos antes. Es decir, todos, absolutamente todos, deberemos ser interesados de la contabilidad gubernamental. A ver cómo administran lo que yo aporto. Y fíjense que tiene doble carácter, porque comprende aspectos patrimoniales y además el cumplimiento de objetos sociales, que es lo que yo planteaba hace un rato. Entonces, aquí está caracterizado, y este material queda aquí para ustedes, que después pongan lo que quieran hacer con él, para que ustedes tengan a mano. Estamos caracterizando el elemento de la categoría patrimonial o financiera en esta filmina. Es lo que hablamos antes, y no vale la pena abundar demasiado. Y pasamos a la siguiente. Cuando hablamos de la contabilidad gubernamental, exactamente lo mismo, lo estamos tipificando, diciendo que hay que registrar sistemáticamente todas las transacciones, procesar y producir información financiera para la toma de decisiones de los responsables de la gestión financiera pública y de los terceros interesados. Eso es la contabilidad gubernamental. Presentar información contable ordenada de manera de facilitar las tareas de control y auditoría. Hablando del sector gubernamental, donde las normas, por lo menos en la Argentina recién ahora, se están reordenando, porque antes se llevaba una contabilidad distinta de lo que podíamos llamar la contabilidad privada, porque decían que era una contabilidad distinta y entonces debía llevarse de manera diferente. Y además, hay que tratar de que esa información permita que se procese y se tenga una evaluación correcta de lo que es el sector público en su conjunto. Eso es el segmento de la contabilidad gubernamental. Por eso estamos aclarando que es parte de la contabilidad gubernamental. A partir de los postulados y hipótesis, define modelos conceptuales alternativos. En fin, en definitiva, la contabilidad gubernamental debería ser la más importante y no la que adoptáramos por descarte. Y respecto a esto les cuento algo realmente que es. Ustedes saben que en algunas universidades, concretamente en la Universidad de Buenos Aires, en su plan de estudio, contabilidad gubernamental no es una asignatura obligatoria. ¿Cómo puede ser si prácticamente el 40% de los egresados de nuestra casa de estudio va a los distintos organismos del sector público que no la hayan tenido como asignatura obligatoria? Quiere decir que estamos lanzando al mercado que, si no la tuvieron, está como materia optativa. Entonces, el estudiante puede hacerla o no hacerla. Afortunadamente, con este consejo de decanos que se comentó en mi presentación, el Ministerio de Educación de Argentina le pidió a ese consejo de decanos que estableciera estándares para la acreditación de la carrera de contador público en todas las universidades argentinas. A partir del 2018, todas las universidades argentinas que tienen carrera de contador público tendrán que ser evaluadas y su carrera de contador público acreditada o no. Entre esos estándares hay dos cuestiones centrales que creemos. Así lo colocamos y el Ministerio de Educación lo hizo suyo. Contabilidad gubernamental tiene que ser contenido obligatorio sí o sí. Nosotros no cabía ninguna duda de antes. Y también obligatorio contabilidad social y ambiental. Pues yo les conté hace un ratito que hay una norma que obliga a hacer el balance social. Si hay una norma que obliga a hacer el balance social, ¿cómo no le voy a explicar a nuestros alumnos cómo se hace el balance social en la carrera de contador público? Quiere decir que no estoy ni dando contabilidad gubernamental ni social ni ambiental. O sea que el contador que sale hasta este año 2017, de eso
ni noticia. Cuando hablamos de los bienes de uso del Estado Nacional, de un Estado Nacional cualquiera, realmente uno piensa que tenemos un adecuado registro. Ustedes saben que no. Y no solamente los recursos que vamos a ver inmediatamente, que son los recursos naturales. ¿Sabían que algunos bienes culturales tampoco están? Ustedes se preguntaron si a nivel contabilidad algunas estatuas y monumentos que haya en la ciudad, en nuestros países en general, sabían que no están contabilizados. Entonces uno se pregunta, ¿por qué? Y acá nos tendemos a los recursos naturales. Imagínense, y no pensemos en algún tema difícil, pensemos en algún tema sencillo. Por ejemplo, los parques nacionales, que son áreas silvestres protegidas, y donde supuestamente hay una serie de flora y fauna, por empezar, que tampoco está inventariada siquiera. Ya no hablo de que estuviera medida o evaluada. No está registrada en ninguna parte. Vamos a nuestra pregunta. Esto ya es contabilidad ambiental. Estamos hablando de recursos naturales. Hablemos de recursos naturales de México. Ustedes tienen costa en los dos océanos. ¿Cómo puede ser que las empresas pesqueras que pescan en los dos océanos tengan conocimiento de la riqueza ictiológica que hay en el mar mexicano y el Estado Nacional Mexicano no tenga de ninguna manera inventariado eso? ¿Me pueden contar? Ya que estamos reflexionando. ¿O debería considerar que esos recursos no son un activo del Estado mexicano? Lo que digo de México lo digo de Argentina. Les cuento una anécdota. Haciendo la tesis doctoral mía sobre el Parque Nacional Iguazú. El Parque Nacional Iguazú está en el límite entre Paraguay, Brasil y Argentina. En el norte de Argentina, ustedes ven un mapa, justo ahí están las cataratas del Iguazú. Donde están las cataratas del Iguazú, se ha creado hace muchísimos años un parque nacional que recibe aproximadamente de 9 a 10 millones de visitantes anuales. Ingenuo de mí, me dirigí a la Dirección de Parques Nacionales en mi investigación y digo, ¿por qué no me prestan, no me facilitan el inventario de flora y fauna del parque que está circunscrito a esa regioncita nada más, que es un área silvestre protegida? Me miraron como ustedes me miran ahora. El director del Parque Nacional me vio como diciendo, algo le falla, ¿no? ¿Para qué lo quieren? No, me expliqué, porque estoy haciendo una tesis doctoral así, y quiero sostener determinada tesis sobre el particular. No, nada. Eso fue hace 15 años. Alguno de mis discípulos quiso seguir el tema. Y la semana pasada mandó, nuevamente, además que fue hace 15 años, fui yo a la Dirección de Parques Nacionales. Ahora habló simplemente por teléfono, le mandó un mail y el director, que no es el mismo, le volvió a ratificar que no había ningún inventario de flora y fauna del parque 15 años después. Esto desde el punto de vista público, cuando hablamos de la contabilidad gubernamental. Alguien me podría decir, bueno, ¿y eso cómo interesa a la contabilidad privada? Fíjense, vamos a suponer que todos nosotros nos constituimos en una empresa. Y
resulta que resolvemos todos juntos que vamos a explotar una pista de esquí en el lugar del mundo que a ustedes les guste más. Elijan un lugar del mundo de allá posibilidad de tener una pista de esquí, y entonces nos presentamos a la licitación, ganamos la concesión y todos felices nos trasladamos a festejar en la misma pista de esquí que vamos a explotar por 10 años. Los 3 primeros años no nieva. El recurso natural nieve, si bien no es mío, yo lo utilizo económicamente en mi empresa, en nuestra empresa. Yo les pregunto, ¿el hecho que 3 años no nieve nos va a perjudicar económicamente, sí o no? Y porque tenemos dos cuestiones que atender. O nos bancamos el hecho de que no nieve y que no venga nadie, o ponemos una máquina de nieve artificial que va a tener su costo. Cualquiera de las dos cosas, la nievecita que no vino nos trae un problema. Entonces, tanto en la contabilidad financiera como en la contabilidad gubernamental, la social y ambiental tienen este temita central. Si nosotros continuamos analizando que todo esto es materia del contador público del futuro, miren el campo de acción que hay. Y algo más. Aquí está la responsabilidad social. Ustedes como contadoras y como contadores públicos van a tener esa responsabilidad social para con su país, para con su estado, para con su ciudad. ¿Por qué? Y porque lógicamente somos los que tenemos que representar la realidad económica para que los que administren bien. Si no, no le echemos la culpa a otro. A ver si les pasa lo mismo que a nosotros, que no supimos hacer esto. Entonces somos incompletos. Porque esto, yo lo empecé a trabajar en el año 1992. Cuando presenté mi primer artículo en un congreso en Argentina, diciendo que los recursos naturales eran un activo, la cara que me pusieron todos, los contadores súper ortodoxos me dijeron, este está loco, ¿qué lo está diciendo? Se reían, cosas desagradables. Hoy, las organizaciones profesionales, nosotros tenemos un consejo profesional que se llama de Ciencias Económicas en cada provincia argentina, que son 23, más la ciudad autónoma de Buenos Aires. En cada uno de esos consejos profesionales hay una comisión de medio ambiente. Y además, la Contaduría General de la Nación de Argentina nos ha llamado a la Universidad de Buenos Aires, y particularmente a quien les habla, para coordinar un equipo para que las nuevas normas del sector público que salen ahora en diciembre incluyan la obligatoriedad de tener inventario de los recursos naturales. Es decir, la contabilidad gubernamental esté obligada a mostrar inventario de recursos naturales. Por supuesto que los detractores de eso le van a decir a ustedes, nada, vas a valorizar los pececitos. Sí. ¿Y cómo haces con los bosques? Tengo satélites para hacerlo. Todos los medios hoy como para hacerlo. Ustedes van a tener que liderar seguramente algún equipo multidisciplinario, porque también piensen cómo se otorga en concesión, como en la Argentina, una mina de oro a cielo abierto donde en ningún lado está registrado ese recurso natural, cuánto tiene. Entonces, ¿en base a qué entrego en concesión esa mina de oro? El Parque Nacional Iguazú que les dije. ¿En base a qué se fija el canon de la explotación de ese recurso natural? Mal yo puedo calcular el daño que le puedan hacer si no tengo registrado que lo tengo. Esto es tal cual, les puedo asegurar que varios países latinoamericanos carecen totalmente de datos básicos de la localización e identificación y
se desconoce la totalidad del inventario. Miren si hay para trabajar. Entonces, eso implica que hay ausencia de controles, desinterés político, al revés, interés político en otro sentido. Es mejor que no se conozca, y si yo viene a presentarse situación un amigo, bueno, fijaré el canon más o menos. Entonces, futuros contadores públicos, esa es responsabilidad nuestra. Todo esto es responsabilidad nuestra. Así que nada de pensar que la contabilidad no sirve. No sirve como está ahora. No sirve si es parcial. No sirve si no muestra la realidad económica. Y entonces tenemos los recursos naturales renovables o aquellos que se agotan. Y en los estados financieros, también denominados por nosotros estados contables, nosotros creemos que necesariamente, en cuanto a utilidad y en cuanto a relevancia, tienen que estar expuestos. Es decir, esos recursos naturales en un anexo, como sea, en la contabilidad gubernamental fundamentalmente, y en el rubro que corresponda, si tenemos una empresa privada como la que dimos el ejemplo nosotros, tiene que estar. ¿Por qué? Porque no hace falta que yo tenga la propiedad jurídica, sino que los efectos económicos me afecten. Con eso ya es un activo. Como mencionamos el tema de la nieve. Aquí describimos el tema de los recursos naturales y lógicamente decimos que resulta de vital importancia inventariar, registrar y controlar los recursos naturales, y hablamos de la flora, flora y suelos. Y lo de flora no está repetido por error. Flora, fauna y flora tiene que ver con hacer hincapié en todo ese tema. ¿Por qué? Porque hay unas características de alguna flora especial que también se pueden utilizar para otras cuestiones. Cuando yo les contaba lo del Parque Nacional Iguazú, me decían, ¿y cómo vas a hacer con esa flora que son hierbas medicinales y compañía? ¿Cuál sería el valor de mercado de eso para hacerlos constar? No se conoce. ¿Por qué no se conoce? A la vuelta del parque la venden, la señora que está vendiendo. Venden esa misma hierba medicinal. Se conoce el valor de mercado. Pasa lo mismo con los peces. ¿Qué nos dijeron? La pasa inventariar y valorizar la pareja de pececitos del río Iguazú, en este caso. Y sí, porque te lo venden para comer en la puerta del parque. O sea, tiene un valor de mercado. Aquello del no se puede, queridos compañeros y estudiantes, no se queden nunca con el no se puede. Se puede. Que alguien me diga que es difícil, estoy de acuerdo. Que alguien me diga que es un poquito más complicado, sí, pero que nadie les diga que no se puede. No es cierto que no se puede. Hay que buscar las alternativas y de hecho, para el tema de los recursos naturales, hay métodos de medición y evaluación perfectamente viables para que la contabilidad los haga suyos. Aquí lo tenemos. Cuando hablamos del proceso de valoración económica de los recursos naturales, la idea no es calcular el valor del recurso en sí. Nosotros, contadores públicos, decíamos, bueno, este recurso, esta mina de oro que dijimos recién, o la riqueza geológica del Océano Pacífico en tal región, vale tanto. Sino lo que yo tengo que buscar es cómo voy a valorizarlo, pero para esto tengo que inventariarlo, tengo que conocer que existe. Me refiero a la contabilidad, todo el mundo sabe que existe. Pero no está en las contabilidades, acá está la cuestión. Seguramente México tiene un registro de parques nacionales también, sin ninguna duda. Como lo tiene Perú, como lo
lo tiene Paraguay. Ahora, cuando vamos a buscarlo en la contabilidad, traducida a numeritos, como hablábamos al principio, no está. Igual hagan la investigación y después al final de todo está en la división de correo electrónico. Si ustedes logran decirme que México, o algún estado de México, o alguna ciudad, tiene en sus contabilidades gubernamentales registrados los recursos naturales, me lo hacen saber. Si no retracto, no es que no quiero. Entonces decíamos que estamos tratando de obtener una aproximación al valor que tiene para el usuario, para aquellos que van a utilizar el recurso natural hoy y en generaciones futuras. Porque nosotros cuando hablamos de contabilidad ambiental, y yo les hablo de la función social del contador público, tenemos que pensar en los demás. Y en el futuro seguramente no voy a estar yo para vivir determinada cuestión. Pero no por eso voy a decir, bueno, que revienten todo, el problema es que yo no voy a estar. Y profesionalmente tampoco tenemos que hacer eso. Tenemos que construir para las generaciones futuras. Y esto es central. No es que el contador está al margen de esto, o es una expresión de deseo nada más. No, si no mostramos lo que tenemos, no se conoce. Si no se conoce, no lo puedo administrar bien. Y lógicamente no puedo controlar las políticas públicas. Y entonces, la existencia del recurso natural puede ser tomada en función del costo en que se debe incurrir para recuperar un recurso natural degradado, el costo que tiene para el usuario del recurso natural que el mismo no esté en condiciones de uso. También se puede medir, lo tienen ahí, por cuánto pagarían los ciudadanos para ir a ver ese recurso natural, para visitarlo, para cuidarlo. En el tema del Parque Nacional Iguazú y de cualquier parque nacional se paga una entrada, cantidad de visitantes, quiere decir que hay formas de valorizar por lo menos las áreas silvestres protegidas en una primera instancia, porque se paga por ir. Por lo tanto, yo puedo perfectamente bien tomar experiencias de años anteriores y proyectarlo al futuro para valorizar el recurso. Y debo demostrar su valor como bien público. Identificar aquello que los individuos realmente desean del bien antes que no tomar en cuenta sus preferencias. Y lógicamente se dificulta su medición al no existir un mercado para los recursos naturales. Por eso no podemos decir determinados recursos naturales qué valor de mercado le voy a dar. Pero sí los sucedáneos de esto, que son los que hablamos, terminamos de hablar. Cuando hablamos del reconocimiento contable, se torna más eficiente la organización administrativa contable del sector público reconociéndolos que no reconociéndolos, por supuesto. Permite los procedimientos de control, registro, recuento y medición contable de los bienes del patrimonio. Impacta de manera negativa en la gestión interna del patrimonio del ente público y en la rendición de cuentas. La no reportación, por supuesto. Y la información suministrada por los gobiernos no cumple con la cualidad de confiabilidad, pues no es simple. Es decir, falta algo. La información no está completa. Arriba decimos que carecen de precio y seguimos insistiendo con conjunto de técnicas y métodos que permiten medir las expectativas de beneficios y costos derivados de las acciones del parque y los valores directos e indirectos presentes que puede tener ese recurso natural. Directos porque yo utilice directamente el recurso natural, es decir, yo visite el parque, o indirectos porque me valga de algún elemento de este parque nacional o del recurso en forma indirecta, no porque yo vaya de visita, no porque sea para mí directamente, sino porque
a lo mejor indirectamente yo adquiera el pescado del que estamos hablando, por ejemplo. Y lógicamente los valores directos e indirectos presentes y los valores futuros derivados de su valor de uso o de no uso. Todo esto, que yo simplemente se lo estoy mostrando, ya lo estamos dictando en carreras de posgrado para aquellos que no tuvieron contabilidad ambiental. Lo hablamos precisamente con Alejandro hace un rato y con Antonio, que tiene la idea que tengamos en medio ambiente y políticas públicas seguramente una maestría a cortísimo plazo, Universidad de Guadalajara y Universidad de Buenos Aires, aquí en Guadalajara. Entonces, lógicamente, los bienes ambientales registrados proporcionan beneficios relacionados con el uso directo e indirecto del recurso ambiental. Y el sistema contable, lógicamente, deberá ocuparse del cómo. Nosotros pensamos que naturalmente, como yo les decía hace un ratito, ustedes se transformarán en coordinadores de un equipo multidisciplinario que los ayude a medir y a valorizar esos recursos. Porque lógicamente nosotros no somos geólogos, no somos ambientalistas, de ninguna manera, y entonces nos vamos a tener que valer de otros profesionales para que nos ayuden a darle valor a lo que tiene valor, pero darle un valor que realmente represente esa realidad económica que nosotros queremos mostrar. Aquí ya hablamos del patrimonio cultural, que no viene al caso. Para nada, seguimos. Definimos nuevamente contabilidad gubernamental y la importancia de que el patrimonio cultural también esté en la contabilidad gubernamental, por lo que les decía antes, monumentos, obras de arte que no estén inventariadas y lógicamente no estén ni medidas ni evaluadas. Y entonces decimos que tiene que haber normas específicas para el sector público y para el medio ambiente. ¿Por qué? Porque tienen distintas prácticas, intereses y objetivos, por la realidad específica del sector público y porque deberían entonces requerirse normas contables específicas con un marco conceptual igual para los distintos tipos de entes. Por eso les decía, contra la Contaduría General de Argentina, estamos trabajando esas nuevas normas para el sector público que obligatoriamente tengan el requisito del inventario de los recursos naturales. Conclusiones. La importancia de los inventarios. Registrar y analizar la consistencia de los activos naturales, flora, fauna, minerales y otros. También los recursos culturales. Y lógicamente formular políticas para garantizar el aprovechamiento y conservación racional de los mencionados recursos. Todo eso va a permitir la contabilidad. Si no, ¿cómo lo hacemos en el aire? Lo hacemos en un papelito aparte. Nada tiene ningún numerito, nada tiene ningún valor. Desconocemos. En caso de no ser objetivamente cuantificables, lo que dijimos antes, lo vamos a estimar. Porque no podemos decir que porque exactamente no podemos encontrar el valor, no lo pongamos. Esto es lo mismo que nosotros dijéramos, bueno, entonces saquemos las amortizaciones del ejercicio también. Porque tampoco son objetivamente medibles. Yo generalmente que digo, los edificios los voy a amortizar en 10 años, en 50 años. Y los rodados en 5. Y es una estimación que estoy haciendo. Tampoco sería objetivamente medible, por lo cual tampoco deberíamos ponerlo. O sea, todo lo que no tenga una factura no lo puedo poner. Eso está bien para la contabilidad financiera. Recuerden los 5 segmentos de la contabilidad, no solamente de la contabilidad financiera. Y lógicamente el inventario de activos culturales se encuentra centralizado en Argentina bajo la dirección del Ministerio de Cultura.
hay un inventario tentativo pero no valorizado. Está en el Ministerio de Cultura y a su vez del Ministerio de Cultura en cada uno de los museos. Pero las obras de arte que están en la calle no. O sea, monumentos de plazas y que... no. ¿Y aquí? Tampoco. Entonces la pregunta es, si pensamos que no tiene ningún tipo de valor, estamos equivocados. Muchos de ellos con valor histórico, con valor afectivo, y tienen su valor que se trasunta en una estimación de un valor económico. Y fíjense esto que me interesaba mucho marcárselo para el final. Las normas contables habitualmente fijan estos requisitos de la información contable, ¿no? Pertinencia, confiabilidad, siempre partiendo de que la información sea útil, ¿no? Lo que hablamos al principio, estamos hablando de la utilidad de la información. Bien. Para ello tiene que ser pertinente, confiable. Aquí vimos que algunas cosas, aproximación a la realidad, esencialidad, neutralidad, y aquí viene el más importante desde mi punto de vista, que es integridad. Si la información no es íntegra, esto no sirve, porque estoy dando una visión parcial de la cuestión. La contabilidad gubernamental me muestra una parte y todo lo que estamos diciendo, ¿dónde está? Es incompleta. Contadoras y contadores públicos, y alguna asignatura más, algún semestre más o menos, los vamos a tener de colega. No se olviden de esto. Esto es de ustedes y es el futuro de ustedes con un campo de acción enorme. Sistematicidad, comparabilidad, claridad y oportunidad. Vamos a la última. Y ahí tienen mi dirección de correo electrónico. Espero muchas preguntas de ustedes, inquietudes. Lo que necesiten, absolutamente, a lo mejor en 24 o 48 horas no les contesto, pero en 72 les voy a contestar. Así que estamos total y absolutamente a disposición de la universidad y de cada uno de los compañeros de ustedes de Cuba. Gracias por estar con nosotros. Y de todos y cada uno de ustedes, futuros colegas nuestros. Muchas gracias por atenderme. Por supuesto, estoy a las preguntas que me quieran formular sobre el tema. Nosotros también, no hay ningún problema. Bueno, el primero sería clasificar los activos, clasificación de activos. Y una vez que se clasifican los activos, agruparlos, es lo que estoy entendiendo. Si va a ser flora, si va a ser fauna, y si va a ser monumento o edificio del arte, o sea, eso sería. ¿Catálogo de cuentas? ¿Estamos hablando de un catálogo de cuentas? Habrá que llevar un plan de cuentas. ¿Sí? Bueno, aquí le decimos catálogo de cuentas, bla, bla, bla. Y luego... No me preocupa eso, ¿verdad? No. Me preocupa que quiero inventariar. Ajá, sí. Inventariado. Ajá, a eso voy. O sea, agrupa. Primero, clasificar. Los agrupamos. Vamos a suponer que sea un bosque, que es lo más. Tendríamos que hablar al expertise para que nos diga las edades de los árboles, porque va a haber árboles de diferentes edades, hay que ponerles nombre, o sea, a la cuenta, etcétera, etcétera. Y de ahí entonces yo ya voy a, el expertise me va a decir, ¿verdad? Sí, ¿qué edad tiene el plantín? ¿De qué tantos metros es el pino? Bla, bla, bla. Eso es demasiado exquisito. Eso es demasiado ambicioso, digo yo. Demasiado ambicioso. Pero sí se puede. Yo creo que partiría primero por una
Por ejemplo, una universidad argentina que se llama la Universidad Nacional del Nordeste hizo con los bosques satelitalmente, calculó las hectáreas y el tipo de árbol, y entonces no estimó nada, simplemente dijo, tengo tantas hectáreas de álamos, de nada más, hasta ahí. Que sería por áreas. Por ejemplo, es un ejemplo. El bosque, por áreas. El bosque de Sonora. Aquí hay mucho bosque, entre comillas. A ver, compañeros, por favor, pongan atención porque esto es importante. Este tema es muy importante. El doctor no es cualquier persona. Fíjense bien el tema que está dando. Y eso es importante porque a ustedes puede interesar este tema y puede ser su tema de tesis, ya sea de maestría o de lo que quieran. Exactamente. Pongan atención. Por favor, sí les pido por favor que se muy baje tantito, a fin que ya ahorita ya nos vamos. Nada más si quiero que le pongan por favor el interés y el respeto por favor al doctor. ¿Sí? Ok. Entonces, una vez que tengamos el área, nosotros empezamos a clasificar y como usted dice, después, lo que es el catálogo, hay que traer más personas, okay. Y de la fauna, igual, me imagino, ¿no? Exactamente. Sí, edades por edades, el catálogo y el expertise, porque nosotros obviamente nada más vamos a ser contadores. Pero a mí me llama la atención los monumentos. Hay que traer gente que sepa de las mismas universidades. Por ejemplo, aquí en la Universidad de Guadalajara debe de haber gente también experta en valorar. Yo creo que ese equipo multidisciplinario debería salir de las propias universidades. A eso voy yo. Okay. Muchas gracias, compañeros, por atender. Doctor, bueno, primero felicitarlo por su magnífica presentación. Hay un debate académico, diría que global, en torno a este tema, y es la problemática de que por un lado andan las normas internacionales de información financiera, con alguna tipificación de normas asociadas al tema ambiental, yo diría que muy pocas, 3 o 4, y por otro lado andan las normas nacionales de cada país, yo diría, y quizás tendientes a un traje a la medida, pudiera ser o no, pero sin embargo con grandes contradicciones. Y al intermedio en esto está el tema de usar esta información con carácter obligatorio o con carácter voluntario. Entonces, quisiera ver su apreciación sobre este tema. Es una contradicción, pero que tiene que tener respuesta al final de todo. Pudiera ser partiendo de iniciativas nacionales o concretas. ¿Cómo ve usted esta problemática, no? Yo creo particularmente que la información debería ser obligatoria, sin ninguna duda. Después, el cómo es una segunda instancia, pero nosotros creo que debemos de decir que existen. Estos recursos los tenemos. Después estableceremos el cómo, y si es que justifica medirlos y evaluarlos. A lo mejor alguien dice después, no hace falta porque el Estado tiene como finalidad otra cosa. Después se verá, pero hoy las contabilidades no nos permiten ver qué es lo que tenemos como recursos naturales y qué es lo que no. Todo el mundo se preocupa en el daño del medio ambiente, que sería la parte de la contabilidad del pasivo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces todo el mundo, y está bien que nos preocupemos todos por el daño. Hoy lo hablaban ustedes por el tema de tributación. Pero nadie se ocupó del tema del activo. Y yo no creo que pueda evaluar demasiado el daño si no sé lo que tengo. Es decir, ¿cuánto dañé? ¿A qué dañé? ¿Por cuánto tiempo lo vengo dañando? Y lógicamente lo ideal sería tener ese catálogo de cuentas que mencionaba Marisela y poder decir, bueno, yo tengo dentro de esto que vale tal cosa, aquello que vale tal cosa, que no va a estar seguramente dentro de las normas internacionales de información financiera, no en el segmento de la contabilidad financiera, porque nuestros propios colegas van a decir, es muy difícil, no se puede hacer, o nos van a decir, no es objetivamente medible. Y esas
hacer. Por eso le digo, ustedes no dejen de hacer las cosas porque le digan eso. Insistan, porque realmente pasará bastante tiempo, no se puede. ¿Alguna otra pregunta? A ver quién se anima. Doctor. Aquí no está la doctor, me llama mucho la atención, pero como siempre, yo le veo darlo al punto jurídico, punto fiscal. A ver, nosotros en México hemos erosionado, hemos talado misericordiosamente los bosques. A grado de que cuando se hizo un estudio satelital por la Secretaría de la Fuerza de Zagarpa, al momento de cuantificar el daño no pudieron determinar, oye, ¿cuánto está el daño? No, pues es incuantificable. Acá, ¿cómo que es incuantificable? Yo lo veo desde el punto de vista que si es un activo, ese activo, ¿cuánto nos va a costar reponer el activo? Entonces, enfocándolo a tener un parámetro en esta contabilidad medioambiental, también da los parámetros para cuando alguien quiera tener una concesión, por ejemplo, para cortar madera, ¿cuánto va a ser el ingreso que va a tener el Estado por esos conceptos de bienes del dominio público? Ahora bien, los países más poderosos del mundo mundial vienen y ahora sí son depredadores de los recursos naturales, al grado de que, ¿qué va a pasar cuando nos acabemos la madera? ¿En qué momento vamos? Son depredadores con complicidad local. Sí, y es cierto, vamos aquí en Jalisco, simplemente en nuestros bosques, aquí tenemos el Centinela cerquita, y bueno, pues, se acaba ayudando al activo que es el medio ambiente, y que la gente después se queje que el gobierno no hace nada, pero nosotros somos parte de esa solución proponiendo un sistema de contabilidad ambiental, y bueno, ya serán otra línea de investigación que proponen el costo de pago de derechos o tributación para resarcir y revertir, ahora sí, la depreciación o el desgaste, el gasto de sus activos. Entonces se me hace muy interesante porque bien cuando hablamos nosotros en una ponencia de los efectos de Zagarpa, pues esto se ve muy bonito en papel, pero en la práctica no han querido invertir, y los muchachos están aquí, bueno, ¿qué medio ambiente les vamos a dejar? ¿Qué país les vamos a dejar? El día que ya, mira, en México, dentro del inventario nacional existían los tigres, existían los jaguares, existían los chivos, bueno, eso sí, pero imagínense cuánto tenemos de recursos naturales, cuánto vale nuestro medio ambiente, y como no tenemos ese catálogo, por eso es una excelente línea de investigación. Por eso poco a poco hay que ir trabajando sobre el inventario de los recursos naturales. Simplemente hacerlo. Si no pretendes ya medir y evaluarlo, que por lo menos esos árboles que se talaron, yo hubiese sabido que estaban. En cuanto a qué cantidad, a qué cantidad de hectáreas, y qué implicaban esos árboles para el medio ambiente. Correcto, sí, porque última reflexión para dejarlo, doctor, en el mercado de estar en Mazatlán, la flota pesquera más grande de América está en Mazatlán. Ellos ubican vía satelital los bancos del atún, de algunas otras especies, y ahorita salió hace poquito un estudio donde va a haber más plástico que peces. Entonces, ¿cómo vamos, si no tenemos un inventario, cómo vamos a proponer una reconversión y un resarcimiento de esos activos que es la pesca? Vamos a ver el día que en lugar de pescado coman charales de los de Chapala, a ver que ya ni existen tampoco. Creo que el inventario es que son los que venden en las bolsitas, porque ya no los vemos ya de ver. En la Argentina pasa en la ciudad de Mar del Plata, que es una ciudad balnearia que está en el sur de la Argentina, y está sobre el Atlántico. Pasa con las flotas pesqueras absolutamente de todo el mundo, Japón, China, sin ningún tipo de problema. Pescan y lógicamente las empresas conocen la riqueza que hay y no vivir. Pescar. ¿Cómo lo puede tener perfectamente bien la empresa que va a pescar y el Estado que le da la concesión para que vaya a pescar no lo conoce? Si no lo tiene inventariado, suena por lo menos raro, ¿no? Creo que había una pregunta por ahí. Buenas tardes, doctor. Hola, buenas. Buenas tardes a todos los asistentes. Más que una pregunta, comentarle la reflexión que surge en mí a partir de lo que usted nos comparte esta tarde. En México
riquísimos en todos los recursos que se puedan imaginar, naturales y de monumentos y de tradiciones, etc. Y hemos visto a lo largo de nuestra historia cómo muchos de ellos se han venido agotando y cómo en todas nuestras localidades se invierte a lo mejor en poner en un parque o en un bosque que se le da un uso para que la gente acuda o bien para convertir algunos de esos recursos en materias primas para el sector productivo. Pero el hecho de que no existan en un inventario, como usted lo comenta, me hace pensar que por lo tanto los presupuestos gubernamentales no pueden considerar un gasto de mantenimiento de esos recursos que no han reconocido. Y entonces me explico cómo cada uno de estos recursos, unos en mayor grado, otros en menor, se están extinguiendo porque no se están considerando que existen. Entonces me parece muy interesante lo que usted nos acaba de compartir el día de hoy y me voy en lo personal con esa reflexión, un tema que a mí y a mis alumnos que venimos hoy de invitados para acá, nos resulta muy interesante. Sí veníamos con inquietud, pues visto apenas vamos a saber de qué se trata. Hoy entendimos de qué se trata y esas líneas de investigación interesantes. Así como hay muchos recursos naturales, hay mucho profesionista en el área y de verdad que no debe ser imposible. Si todos empezamos a trabajar, una gran mayoría de los profesionistas de esta área lo consideramos, llegará el momento que tendremos que tener la posibilidad de incluirlo en nuestros presupuestos gubernamentales y continuar en el cuidado del medio ambiente. Gracias. Buenas tardes. No, gracias a ti. Excelente reflexión por el tema de los presupuestos. Porque lógicamente si yo no conozco lo que tengo, no puedo presupuestar para cuidarlo. Correctísimo. Por eso yo digo que es campo de ustedes, del futuro, llevar adelante esto y tratar de lograr, como en apariencia se va a lograr en diciembre en Argentina, que por lo menos haya un inventario de los recursos, o sea, que sea obligatorio que por lo menos los parques nacionales, los parques de los estados y compañías, en las contabilidades nacionales, estatales o municipal, aparezcan. Bien, yo tengo tales parques provinciales, tales parques. Por lo menos que conozcamos eso, es un avance enorme que hoy la contabilidad no lo tiene. Bueno, yo solo tengo una duda. ¿Están considerando los recursos? Pero qué suerte, ¿una sola duda? No me va a resolver mucho. ¿Están considerando los recursos naturales como activos? Pero lo que son plagas y lo que es la cadena alimenticia de la fauna hacia la flora o viceversa, ¿eso cómo se consideraría? ¿Sí se tomaría en cuenta también? Es que yo para considerar las plagas que afectan a determinado grupo de animales tengo que conocer los animales que tengo. No sé si me explico. Es decir, claro que voy a considerar las plagas, no cabe ninguna duda, pero la plaga no es el recurso natural, la plaga es lo que afecta al recurso. ¿Sí o no? ¿O tú consideras que la plaga es un recurso natural? No, por eso, ¿cómo se tomaría entonces como, sería como una... ¿Que la plaga? En forma contable. ¿A la plaga? No, no es mía la plaga. Nosotros somos casi perfectos. No, el tema de la plaga, el tema de las plagas, tendrán que ver con el inventario que vos tengas y con la frecuencia que se estime que puede venir la plaga determinada a la flora o a la fauna. Bueno, usted dice que no se toma en cuenta o que no existe, pero claro, no afecta económicamente siendo, bueno, teniendo como ya sea un producto, simplemente un árbol que te dé un fruto y que ese fruto te genere un activo, pues, o una... No, pero claro que lo voy a tener en cuenta cuando daña el árbol, por supuesto. Claro que lo voy a tomar en cuenta, ¿cómo que no? Pero primero tengo que saber que existe el árbol. Esto es lo que te estoy diciendo. Es decir, para yo saber qué plaga le puede afectar al árbol, tengo que
primero ver que exista ese árbol. Lo que estamos proponiendo es eso nada más por ahora. La meteorología también le va a afectar al árbol. Si llueve excesivamente, seguramente se pudra toda la fruta. Lo tendré en cuenta después. Primero tengo que saber qué recurso tengo y después veré qué es lo que lo puede afectar. Bueno, gracias. No, gracias a ti. ¿Hay alguna pregunta más para el doctor Ricardo? ¿Ninguna, muchachos? ¿Quedó todo claro? ¿O no? ¿O no? No, queremos pensar que sí. Doctor Ricardo Palén, muchísimas gracias. Y en nombre de la Universidad de Guadalajara, te hacemos entrega de una constancia con la cual agradecemos la presencia y la participación. Muchísimas gracias.